Listo, hola a todos. En la clase pasada, la del viernes, se había hablado sobre el tensor de esfuerzos, los invariantes. ¿Qué más? ¿Alguien que recuerde qué fue la clase del viernes? Sobre el módulo mecánica estructural, la parte de la malla y las funciones básicas que existían para generar un modelo mecánico. Entonces, la clase de hoy se continuará con el enfoque de residuos ponderados presentado en el martes pasado, perdón, el miércoles anterior. Entonces veremos cómo solucionar o cómo plantear el método de elementos finitos mediante el enfoque de residuos ponderados. Estos son los pasos que existe para plantear el método. Entonces, si recuerdan del martes pasado, pues teníamos la ecuación diferencial y a partir de ahí se derivaba el residuo, que simplemente consistía en igualar una de las partes de la ecuación diferencial a cero, y ese residuo era igual a esa ecuación diferencial. Es decir, si la función toma el valor real, entonces el residuo es cero, pero si toma un valor aproximado, va a existir un residuo que será diferente de cero. Bien, entonces teníamos la ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial parcial de orden 2 que estaba definida en esta frontera con las condiciones de contorno de Dirichlet y de Newman. Y hay que recordar entonces que la frontera no puede estar, es decir, todas las condiciones, la condición de contorno debe estar aplicada en toda la frontera, y además que no debe existir un solapamiento entre la frontera 1, la condición de Newman, con la condición de Dirichlet con la condición de Newman. El residuo, entonces, como se suponía una solución arbitraria, esta ecuación diferencial ya no es igual a cero, sino a un valor residual que se intenta aproximar a cero, o se intenta que sea lo más cercano a cero. ¿Listo? Y el método de residuos ponderados consistía en integrar ese residuo y multiplicar por una función de ponderación. Esa integral se realiza en toda el área o en todo mi dominio del material. Y la idea es que encontrar los valores de esta función u asterisco que minimicen precisamente el residuo. Es decir, que anule la integral para toda psi. ¿Listo? Porque psi son las funciones de ponderación, no deberían tener un efecto sobre el valor más aproximado de la ecuación diferencial parcial. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer, vamos a trabajar con este mismo problema, esta ecuación diferencial, pero expresando cada uno de estos valores. Entonces, de x es una constante, de y también es una constante, o una función de y. ¿Listo? G y Q son constantes. Y la idea es ahora realizar la integral de este valor. Entonces tenemos que W de U es la integral del área de dx por psi de 2u de x2 más de y psi de 2u de y2 menos g por psi por u más psi por q por dA. Bien. Listo, hasta aquí
Supongo que está claro. ¿Hay preguntas respecto a cómo se llegó a esto? ¿No? Entonces, este es el residuo multiplicado. Es simplemente la aplicación de esto. Bien. Ahora, lo que se hace es una integración por partes. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones en general suelen no ser tan fácil de derivar, o lo que se busca es tratar de reducir el orden para también simplificar un poco más. Entonces, más adelante veremos qué significa o por qué se hace esta simplificación, pero es una simplificación para reducir esa integral por partes. Entonces creo que habíamos llegado hasta ahí, hasta la integral por partes, que era la integral de u de b es igual a u por b menos integral de b de u. Y aquí están especificadas cuál es la u y cuál es el de b. Entonces ahora la idea es que ustedes hagan lo siguiente. Tengo esto, mi dx psi de 2u de x al cuadrado de x de y la idea es separarlo utilizando integración por partes, o el IPP. Okay, entonces, estos son los reemplazos, u psi de b, de u de b. Entonces, por favor, quiero que hagan eso. El de x psi de 2u de x2 y también con el de y psi de 2u de y2. Bien, entonces voy a copiarlo acá. Y la idea es integrar esto por partes. Se realiza que u es sí. Vamos a hacer la integral por partes de este término. Bueno, lo primero sería separar las integrales. Entonces, yo puedo tomar
tomar este valor de acá y este otro de acá. Este de acá, listo. Y hacer las integrales respecto al área de mi área, que lo voy a suponer como un dx de y. Aquí como un y de x. Este es más la integral en el área. Esto también más la integral en el área de x de y. Vamos a hacer la integral por parte de esta expresión. Entonces, u psi y mi db, pues debe ser lo que acompaña a u. Bueno, primero, esta es una constante, entonces sale de la integral y únicamente me quedo con el integral del área de esto. Y db, pues es d2u de x cuadrado. Bien. De hecho, d2u de x cuadrado, ¿sí? D2u de x cuadrado de x, d2u de x cuadrado de x. Y la idea, pues entonces es v, integro esto con respecto a x, es decir, mi db de x es, mi db de x es d2u de x cuadrado. Si integro respecto a x, pues queda que esto es du de x. Mi v, du de x. Y mi du, pues va a ser mi de psi de x, o mi du de x, es de psi de x, pero paso este de x para acá y queda que es de psi de x de x. ¿Listo? Entonces, esta integral por partes me queda u por b, u por b, entonces psi por du de x menos integral de b por du. De v por du. Entonces, du de x por de psi de x. Bien. Bueno, todo esto está multiplicado por el de x, claramente. Y está evaluado en el área, en el de A. Área. Pero por ahora no expresemos el área porque el área es una región arbitraria, entonces dejémoslo de esta forma. ¿Ok? Todos llegaron a este resultado. ¿Listo? ¿Qué es lo que se tiene aquí? El de x, que multiplica el du de x de y, du de x. Bueno, por el de y, aquí está este de y, ¿sí? Quitando este de x. Psi, aquí falta un psi, es decir, aquí falta el psi. ¿Cierto? Menos esto que está aquí, que es esta parte. ¿Listo? Y lo mismo con el segundo
la segunda expresión, que es idéntica a la primera, salvo que el coeficiente no es de x, sino de y. Bien, entonces ya pasamos a una integral un poco más sencilla en términos del orden de integración. Aquí es un orden 1, la anterior era de orden 2. ¿Ok? Y ahora miremos estas integrales de contorno, que son estas integrales que están, estas integrales, a ver, estas integrales que están aquí, estas, que están evaluadas en el contorno de A, ¿sí? Que son estas de acá, de x más de u de x, ¿sí? Y de y, sí de y. Ok. Lo que se hace, aquí falta un sí. Falta un sí. Lo que se hace es entonces aplicar las condiciones de contorno, estas integrales, teniendo en cuenta lo siguiente, que mi de x, este es mi de x y mi de y, mi contorno. Voy a tener un punto arbitrario en cualquier parte del contorno y un punto que va a tener un vector normal a ese contorno. Entonces, si esta es la pendiente, pues esto es normal a esta superficie también. ¿Listo? Y va a tener unos vectores, una descomposición en nx y ny, que son las componentes de mi vector normal, que equivalen o están relacionadas con mi de x y mi de y. ¿Listo? ¿Para qué hago eso? Para expresar estos de y y estos de x en términos de ds. Entonces, esto me permite expresar este ds, que es un diferencial de superficie que está dado, o un diferencial más bien de cuerda, porque no estamos tratando con un contorno de superficie, sino un contorno de línea. Entonces, un diferencial de línea. Aquí pues se obtiene que mi dx, lo que hice fue reemplazar únicamente por esta expresión. Este de y pues es nx por el ds. Y este de y, perdón, este de y este de x pues es el ny por ds. Bien. Aquí ds. Y aquí falta el psi. Listo, entonces agrupado se ve de esta manera. Mi dx du de x por nx más de y por du de y de ny de s. Y lo que se hace es que se eligen las condiciones de contorno para que se anulen en se eligen las funciones de ponderación psi para que se anulen en S1. Entonces, hay algo aquí que quizás no notaron, y es que se tenía una integral de área. Una integral de área es una integral doble, ¿sí? De dx de y. Y pues aquí ya lo que se tiene no es una integral de área, porque se hizo la integración por partes, entonces aparece es una integral de contorno. Aquí aparece la integral de contorno con el ds. Se redujo también la complejidad en ese sentido. Bueno, entonces se elige psi para que se anule en S1. ¿Cuál es S1? S1 es aquella que tiene el valor de U, aquí, el valor de U
la condición de frontera en donde está dada el valor de la función incógnita. Entonces, aquí está S1. Esta es la de Dirichlet o esencial. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es, esta es del tipo, cuando existe una viga, pues si mi función es el desplazamiento de la viga, pues lo que estoy diciendo con esto es que en esta condición mi desplazamiento es 0. Bien, como el residuo ponderado es el peso, es la integral de estos pesos, ¿sí? Tendría sentido entonces que yo dijera que mi residuo en este punto es 0. ¿Por qué? Porque la solución ya es conocida. ¿Ok? Entonces podemos escoger estos sí para que se anulen en 0. Para que se anulen, o sea, para que sean igual a 0 en S1. ¿Ok? Y no hay problema porque ahí la solución pues ya es conocida. ¿Hay dudas hasta acá? Sigamos entonces. Íbamos en las integrales de contorno. Aquí elegimos sí para que se anulen S1. Entonces, como se anula el S1, esta integral de S de lo que está, perdón, de S de lo que está aquí es igual a la integral de S1 más S2, que son las dos condiciones de contorno. Además que no existe un solapamiento entre las condiciones dadas, ¿no? Como esta, habíamos escogido sí para que sea nula en S1, pues esto es 0. O incluso al evaluarlo, pues esto da 0. Nos quedamos únicamente con la integral de contorno en el contorno S2, que está dado por esta ecuación. Bien, donde nx y ny son las normales al contorno. ¿Ok? El vector normal al contorno. Listo. Entonces, paremos ahí la definición para las integrales de contorno y continuemos con la otra parte del término, que eran estos de acá. Bien, bueno, perdón, me faltó una aplicación de la condición de contorno en S2, que es esto que está aquí, es el Q. Este Q es una condición de tracción o una condición de calor. O sea, aplicamos la condición de contorno en este S2. ¿Sí? Entonces todo esto, pues se llama Q. Y reduce bastante la integral. Entonces la ecuación de contorno, esta integral de contorno simplemente queda integral en S2 de psi por Q por ds. Bien, entonces la forma integral final es esta. W de U es integral de A de dx, de psi de x, de U de x más de y de psi de y. Entonces vean aquí que aparecen las derivadas de las funciones de forma respecto a cada uno de los variables independientes. De hecho, voy a traérmela por acá. Para que vean la simplificación.
Entonces, ¿qué sucedió aquí? Esto es aplicación de la integral por partes. Sustitución de que psi se anula en S1 y la aplicación de la condición de contorno de S2. Es decir, aparece el término Q. Bueno, entonces vean las diferencias que existen. Aquí aparece un D2U, aquí aparece un DU de X. Trabajamos con derivadas de orden 1, pero esta simplificación nos lleva a representar este psi como sus derivadas, sino como la función. ¿Listo? Bueno, de la forma integral final. Ok, ahora, habíamos visto que las U's son soluciones arbitrarias, es decir, cualquier solución. De hecho, en el ejercicio de la viga se había escogido como A seno de pi sobre h por x. Bueno, y dependiendo de cómo se escoja esta u y de cómo se escoja esta psi, pues nuestro método va a tener un nombre. Entonces, veíamos que si u era igual a psi, entonces es el método de Galerki. Galerki. Bueno, en elementos finitos, esto es una de las cosas quizás también más importantes de la clase de hoy, es que existe una forma de escoger esta solución arbitraria. ¿Y cómo es la forma de escoger arbitraria? La forma de escoger esta solución arbitraria, entonces, primero, los dos conceptos fundamentales es la división del dominio en partes más pequeñas. Y se debe dividir todo el dominio, ¿ok? No puede existir una parte del dominio donde no esté un elemento y además no puede existir una parte del dominio donde estén más de un elemento. Entonces debe ser una división de este tipo. Esto es lo que nos quiere señalar estas dos condiciones. Entonces aquí nos dice que la sumatoria de todos los elementos debe ser igual al dominio general y que la intersección entre los elementos diferentes es vacío. ¿Ok? Bueno, aplicando esta opción, entonces podemos decir que como esta U es una función que se aplica únicamente a dominios, entonces yo divido mi residuo general ya no en un área, sino van a ser en pequeñas áreas. Entonces, en el área 1 sería la integral más la del área 2, más la del área 3, más la del área 4, más hasta el número total de áreas. Y esto es lo que está indicado aquí, que el residuo ponderado es igual a la sumatoria de los residuos elementales por U. Entonces este superíndice E denota el elemento. Entonces desde E igual a 1 hasta el número total de elementos. Si existen 4 elementos, pues es el residuo del elemento 1, el residuo del elemento 2, el residuo del elemento 3, más el residuo del elemento 4. Bien, es simplemente una sustitución. Y aquí pues la integral va a estar dada en términos del área del elemento y no del área total. ¿Ok? Y el contorno, si se trabaja con un elemento que no tiene contorno sobre S2, en el caso de la viga, bueno, no había S2, de hecho, en el caso de la viga. Había S1, que eran estos de acá, y de hecho S2 serían
todos los demás elementos. Pero bueno, no quiero desviarme porque quizás los pueda confundir. Bueno, entonces esta integral de S2 ya no aparece aquí, sino la integral únicamente de la porción de ese elemento que está con S2. Entonces aparece S2 intersección con el S del elemento, que es lo que se muestra aquí, esta integral. ¿Vale? Y pues estas funciones están definidas localmente en el elemento. Es decir, estas funciones están definidas dentro de cada elemento. Estas funciones también. Por lo que yo lo conozco, lo puedo conocer. Estas derivadas con respecto a X, a Y, las derivadas de psi con respecto a X. Siempre y cuando exista una continuidad entre los elementos. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiere decir es que si yo tengo aquí un elemento como el de la viga, estoy dividiendo la viga en dos elementos, y esta viga se va a flectar de esta manera. ¿Ok? Entonces, la continuidad quiere decir que el valor de este punto, el del nodo intermedio, debe ser igual si lo veo desde el elemento 1 como si lo veo desde el elemento 2. Entonces, según el elemento 1, este U de este punto es 5 y según el elemento 2 también debe ser 5. Porque ¿qué pasa? Si fuese otro valor, por lo menos un 4, pues la malla ya no sería continua. Habría aquí un salto extraño en esta malla. Entonces esa es una de las condiciones también que se debe aplicar. La condición de continuidad. De hecho hay diferentes tipos de continuidad. Continuidad C0, que se refiere a la continuidad de la función. Continuidad C1, que es la derivada, pero eso también lo veremos más adelante. Bien, entonces esta es la discretización, el paso de discretización. ¿Está claro el paso de discretización? Discretización, entonces, es dividir mi dominio en elementos. Como divido mi dominio en elementos, pues divido mi residuo en tantas integrales como elementos tenga. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿qué función o qué función sí toma este valor de los U's y de los psi? Pues eso es lo que hace la aproximación nodal. La aproximación nodal o la interpolación de elementos finitos. Entonces, la interpolación de elementos finitos me dice que el valor de mi variable en mi elemento a consideración, puede ser el elemento 1, 2, 3 o 4, depende de las coordenadas X y Y, coordenadas espaciales en donde estoy, y que esas a su vez dependen de n, primero de una sumatoria de n y de unos valores en unos puntos específicos. Estos xy y y sub i significan que son puntos específicos. ¿Cuáles son esos puntos específicos? Son los puntos nodales. Entonces, yo lo voy a representar aquí con un cuadro. Lo que nos está diciendo esta ecuación es, esta es mi elemento, este es mi elemento finito. Imaginemos que tenemos un dominio muy grande, bueno, gigantesco, y que tomo una pequeña parte de ese dominio. Lo que hace la aproximación de elementos finitos, o la interpolación, la aproximación nodal, es estimar el valor de esta variable
de todo el campo, basada únicamente en los puntos de conexión con otros elementos que son los nodos. ¿Sí? ¿Y cómo son estas n's? Son las funciones de forma. ¿Cuántas funciones de forma tengo? Pues tengo las mismas funciones de forma que el número de nodos. Entonces, en este caso, n, este que está aquí, sería 4, que es el número total de nodos. Y ni pues va a tener el valor de n1, ¿cierto? Que depende de x y y. Por ahora no sabemos cómo es esta función de x y y, multiplicado por u de el xy, el yi. Entonces, y se refiere al número de nodos. Entonces, está el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4. Entonces, quiere decir que es n1 de x y y por mi u del nodo 1. Entonces, lo voy a llamar como el nodo u1, así. Más el n2 también, que es una función de x y y, por el u2 más el n3 por el u3. Bueno, esto ya saben entonces que es función de x y y. Y el n4 por el u4. Vale. Vamos a hacer un ejercicio para explicar un poco mejor esta interpolación de elementos finitos o la aproximación nodal. Estas también son llamadas funciones de base. Entonces, voy a coger esto acá. Bueno, tenemos una barra. Ok, esta es mi barra. Y se va a dividir en 3 elementos. Bueno, algo como esto. Bien, entonces esta es mi barra. Estos son los nodos. Ok. El elemento 1 lo voy a dibujar de rojo. El elemento 2 es azul y el elemento 3 es verde. Entonces observen que se cumplen las primeras de las condiciones, que es que todo el dominio debe estar dividido en elementos y que la sumatoria de los elementos es igual a todo el dominio. La segunda condición quiere decir que no debe existir áreas o regiones en donde se solapen los elementos. Entonces aquí, como ven, no existe, salvo por los puntos de conexión, pero pues son dimensiones de 0, no existe otra región donde comparta más 2 o más elementos. Bueno, entonces tengo que este u, que es mi desplazamiento, el valor de u, aquí lo voy a colocar u en este punto es igual a 0, también en este punto es igual a 0. Esto es en metros, entonces este es mi x y yo tengo que cada cuadro es 1 metro. Entonces 1, 2, 3, 4 y un poco más, 5, 6, 7, 8, listo. Y estos son metros. Aquí el valor es de 0,2 y aquí de 0,1. Entonces es algo como esto por el estilo. Este es 0, este es 0
luego sigue 0,2, luego 0,1. La deformada vendría siendo algo como esto. O sea, solo tengo estos dos puntos. Por ahora no sabemos bien cómo va a ser. La cuestión es hallar el U en función de X y Y. En este caso, pues, es un elemento unidimensional, va a ser únicamente función de X en términos de las variables U. ¿Ok? Entonces, por favor, quiero que hallen U de X para el elemento 1, que es el rojo, para el elemento 2 y para el elemento 3, sabiendo pues esto. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo se hace? Empecemos. Primero, U de E, entonces, digamos, el U del elemento 1. Este U del elemento 1, lo voy a escribir en rojo. U del elemento 1, pues va a ser función de X. ¿Sí? Primero, ¿cuál es el dominio del elemento 1? ¿Alguien podría indicarme, por favor? Jayfer, que aparece aquí la, la imagen. ¿Podría decirnos cuál es el dominio del elemento 1? Una pregunta primero, ¿el 0.2 es la distancia? ¿Representa la distancia? No, el 0.2 representa el valor de la variable u. La distancia son los cuadros. Cada cuadro es un metro. El 0.2 representa el valor, por así decirlo, de la temperatura o de mi campo desconocido. El dominio sería, pues, o sea, toda la línea roja, ¿no? De 0 hasta Ujú. 4 y el pedacito ese, que es un poquito más acá de la línea de 4 metros. Sí. Sí, lo que dice es, esto medía 12, 13, entonces 13 tercios. Entonces, el dominio es X, esto. Sí, X está desde 0 hasta 13 tercios. Vale, Jayfer, gracias. Bueno, entonces este U del elemento 1, que es función de X, es la sumatoria desde igual a 1 hasta N. ¿Cuánto es este N? ¿Alguien tiene idea? 3. ¿Por qué 3? ¿Cuatro son? Porque son, bueno, aquí hay que... O se cuenta son ¿Cuatro, los dos? puntos. no, miremos, esta E es el elemento, los elementos. Y esta N es los nodos en cada elemento. O nodo en el elemento en consideración. Entonces, sabiendo eso, ¿cuánto es esta N?
o bueno, los nodos por elemento, o el número de nodos que pertenezca al elemento 1. 2. Exacto, 2. Entonces esto es sumatoria desde i igual a 1 hasta 2. De hecho, se puede hacer de una vez, ¿no? Del ni. Entonces, llamemos a este el nodo, bueno, para eso es útil entonces la nomenclatura de los nodos locales y la nomenclatura o la numeración de los nodos globales. Bien. Entonces, llamemos a esto. Esto va a tener... Este es el U, que es la incógnita, la función, el valor de la función en estos nodos. Voy a tener también aquí el número de nodo global. Ok, y esto es pues el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4. Ahora quiero que me diga Daniel Suta, este nodo, que es el nodo 2 del elemento 2, ¿a qué nodo global corresponde? Daniel, o si no, Luis Hernán. El nodo 2 del elemento 2, ¿a qué nodo global corresponde? Al 3. Exacto. Bien. Nodo 2 del elemento 2. Listo. Entonces, este ni corresponde a las funciones de forma locales, o es decir, dentro de cada elemento, y los valores xy pues corresponde también a los nodos locales. Entonces, cada elemento va a tener dos funciones de forma, porque son dos nodos, ¿ok? Entonces podemos decir que esta es la función de forma de n1, que es función de x, por el u del x, de la coordenada xy, que pertenece al nodo 1. ¿Sí? Entonces, el u1 del elemento 1 más el n2 del u2 que pertenece al elemento 1. Bueno, como ya sabemos que esto es U1, este superíndice, pues quizás no es necesario colocar este U de 1. Esta N2 también es función de X, de U2 del elemento 1. Y ahora solamente queda reemplazar estos valores de U. Entonces, este valor de U, de la U función, es 0 para el nodo 1, es decir, este que está acá, este es 0, 0, y este que está acá es 0.2. Entonces, este U1 de X es 0.2 por N2 de X. ¿Hasta aquí está claro? ¿Qué fue lo que hice? Esta aproximación nada. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Al hacer la división de la barra en 3 elementos, ¿es necesario que estos sean del mismo tamaño o no importa? No, no es necesario que sean del mismo tamaño. No importa. Sin embargo, sí se debe cumplir esta ecuación, se debe cumplir
para todos los elementos. Es decir, el N1 por el X por el U11 está para todos los elementos sin importar el tamaño. Se cumple. Sí, pero no es necesario. Vale, gracias. Listo. De hecho, vamos a ver que existen técnicas para mejorar la malla. Y una es el refinamiento adaptativo. Entonces, cuando el dominio presenta mayor error, pues lo que se hace es refinar únicamente en esa zona con más elementos. Es decir, se disminuye el tamaño del elemento en una zona. Y la otra opción es un refinamiento, bueno, el adaptativo se refiere a que se adapta a esa zona, ¿sí? Y hay dos tipos de refinamiento. O sea, el refinamiento, eso lo veremos en la clase del viernes. El refinamiento H viene de height, el refinamiento H, y el refinamiento P. Esto es del polinomio. Y pues esto va a incidir en la precisión de la función. Bueno, continuemos aquí. Entonces, de esta forma ya tenemos que el U1 de X es 0.2 por el N2 por X. Este N2 también va a tener un superíndice 1 y este superíndice 1. Quiere decir que hace referencia a la función de base del elemento 1. Lo mismo, si les hubiese pedido el U3 de X, pues hubiera sido 0.1 por el U13. Perdón, 0.1 ya es el U13, entonces 0.1 por el N1 del elemento 3 de X. Bien. ¿Alguien no entendió esta parte? Profe, los valores arbitrarios que colocó de U, ¿esos de dónde salen? Por ejemplo, el 0,2 y el 0,1. Ah, esos me los inventé, pero esos salen, vamos a ver después que existe una forma de obtenerlos. Y esos salen, estos valores de U vienen de la matriz de rigidez K por U es igual a F. Entonces lo que hago es invertir esta matriz de rigidez, multiplicarla por F y tengo los valores de las incógnitas nodales U. ¿Listo? Es decir, esto sale de la resolución del sistema de ecuaciones. Pero pues aún no hemos llegado ahí. Solo quería como que ustedes tuvieran presente cómo se hace la aproximación nodal. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Bueno, vale. Profe, o sea que U hace referencia al esfuerzo o a la temperatura. Exacto. U es esa función de mi ecuación diferencial parcial. Puede ser, no tanto esfuerzo, porque en problemas elásticos se trabaja con el desplazamiento. Puede ser desplazamiento, puede ser el valor de la temperatura, puede ser el valor de la velocidad, si tal vez trabajamos con problemas de flujo, puede ser el valor de mi campo eléctrico, de lo que sea, ¿sí? Pero vean que la solución yo la obtengo únicamente en puntos discretos de la malla. O sea, al final veremos que esa solución se obtiene en puntos discretos y para obtener la solución en puntos cualesquiera, que no son esos nodos, pues debo utilizar esas funciones de interpolación. Es como lo que se hacía también con las tablas termodinámicas. Yo tengo una temperatura, el valor de la entalpía, por decir, a 50 grados centígrados, ¿sí? Y el valor de la entalpía H50 es 120 o lo que sea,
y el valor de la entalpía a 70 grados, que era 140. Si yo quería conocer el valor de la entalpía a 60 grados, pues lo que se hace es una interpolación. Entonces, es el mismo concepto de interpolar un valor a partir de dos puntos extremales o dos puntos discretos, ¿sí? Y si yo quiero la entalpía en el punto 51, también puedo en el punto 52, en el punto 69. Es decir, construyo la función que me permita obtener ese valor desconocido, que en este ejemplo pues será la entalpía, dentro del rango 50-70. O va a ser dentro de mi elemento definido por esos nodos. Bueno, sigamos con la presentación. Ya habíamos visto entonces la aproximación nodal, que debe existir condiciones de continuidad, y la forma de expresarlo también es esta N, esta matriz de funciones de forma por el U de E. Quiero que hallen entonces esta matriz, cómo se expresa. Si yo tengo, en el caso de la barra, que es U1 por N1 más U2 por N2, y si llamamos al UE, este sería el elemento 1, al UE, pues va a ser el U de 1, U2. ¿Cómo debe ser esta matriz? ¿Cómo debe ser esta matriz N? ¿Sí? Para que al multiplicarla por este vector me dé esta expresión. ¿Listo? Entonces, un minuto para él. Listo. Bueno, ¿quién me podría dar respuesta de esto? Si no, escojo aquí a alguien al azar. ¿Lo están viendo, Diego? Bueno, voy a escoger a Andrés, 216-24-41. Ups, me fui.
¿Cómo es esa matriz, Willy? O bueno, el que sea. Sería una fila y dos columnas. Una fila y dos columnas, bien. ¿Y cómo son los valores? Pero sí, esto es un escalar, entonces es 1 por 1. Y esto es un vector de 2 filas por una columna. Entonces, como debe ser 1 por 1, pues para que exista la multiplicación, quiere decir que debe tener 2 columnas y pues una fila, ¿sí? Para que me dé 1 por 1. Bien. Entonces, ¿cuáles deben ser los valores que deben estar acá? Oscar Vera. El N1 y N2. Exacto, N1 y N2. Listo. Sí, N1 y N2. Vale, bien, perfecto. Sí, es sencillo. Vamos ahora a un pequeño descanso, una pausa de 5 minutos y ya regresamos. ¿Listo? Bueno, creo que ya pasaron los 5 minutos. Seguimos entonces. Quitar mi video. Listo. Y vamos en aproximación nodal, el punto 6. Entonces ya se había planteado el método de los residuos ponderados, se había hecho la integración por partes, dividido el dominio en el paso 5, que era la discretización, y habíamos hecho la aproximación nodal. Lo siguiente es entonces las funciones de ponderación, que son estas funciones de pesos, esta psi, ¿ok? ¿Qué valor toma? Como es la formulación de Galerkin, perdón, entonces es igual a la aproximación nodal. Entonces van a ver que la ecuación es la misma, ¿sí?, que la utilizada para los nodos U. Entonces supongo que no habrán muchas dudas respecto a la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? Entre estas funciones de aproximación nodal, si quedó claro, yo creo que simplemente la función de ponderación pues es tomarla igual que las funciones de aproximación nodal. La n van a ser las mismas funciones de forma, n1 y n2. Sin embargo, estas psi de e, que son, digamos, los pesos asociados a cada nodo, vamos a ver qué valores toman. ¿Listo? Bueno, esto nos lleva, teníamos en el punto 5 ya las funciones definidas. Entonces, aquí, después de realizar la discretización, esto nos llevará a la formulación matricial, que es esto de acá. Es simplemente coger cada uno de los... Bueno, esto ya está, ¿no? Coger cada uno de los residuos pesados de cada elemento y sumarlos. Esto es lo que estoy haciendo aquí. W1 del elemento 1, W1. Bueno, aquí hay que hacer una distinción. En este PDF, en esta presentación, a esto lo llaman W1, a esto lo llaman W2, a esto lo llaman W3 y a esto lo llaman W4. ¿Ok? Perdón,
W1 W1 es todo esto es W2, esto es W3 y esto es W4. ¿Sí? Que son cada una de esas porciones de los residuos ponderados. ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas? En la integral de área, el signo negativo que representa dentro del contexto. Ese negativo salió cuando teníamos la integral por partes, que era esta integral de u por db. Salió cuando era u por b menos integral de b por du. Entonces este signo negativo viene de ahí, de aplicar esta formulación. Pero, a ver, corrijamos porque quizás este negativo no aplique a toda la ecuación. Veamos cómo era la forma integral final. Esto es el residuo, ¿ok? Y de aquí los negativos eran estos, menos, este era positivo, menos, ¿ok? Entonces este queda positivo, sí por Q. A ver, pasemos aquí la introducción, Esta es la ecuación. Esta y formulación matricial aquí. Bueno, miremos. Entonces, este positivo, este es negativo, serían estos dos términos. De aquí aparecen dos términos, o sea, aquí aparece dos términos que es al aplicar la integral por partes, igual que en este otro aparecen otros dos términos, o sea, 4, 5, 6 términos aparecerían, ¿sí? Sin embargo, recordemos que uno de estos términos se combinaban para dar este Q, entonces era en realidad 3, no 4. Y además que estos pues se combinan todos y pues es uno solo término. Entonces este menos, creo que sí hay un error. No, porque este menos aquí entonces se cambió el signo por más y aquí por menos. Entonces sí está bien este menos. Sí. Ya, significado como tal físico o algún significado no lo tiene. Simplemente es una operación matemática, ¿sí? De inversión de signos. Pero viene, recordemos que viene todo desde la integral del residuo, por eso se llama residuo ponderado. Este es mi residuo, lo multiplico por la función de ponderación o la función de peso, residuos pesados también se le llama, y lo integro en el área. Okay. Aquí está positivo, pero pues después de todos estos despejes y cambios me queda negativo. Sin embargo, no es que esté mal o tenga algún significado el hecho de que esté negativo. ¿Listo? Bueno, espero haya quedado claro. Yo creo que podemos seguir entonces. Lo que se hace es dividir. Lo que hace este PDF, entonces dividir. Esto es mi W1. Ok, el W2 pues tomo únicamente esta parte, el W3 esta parte. Bien. ¿Y por qué lo divide? Quizás para manejarlo como más fácil, ¿no? Para manejar cada uno de estos términos y saber qué pasa con ellos. W3 y W4.
Listo. A partir de ahí salen algunas definiciones, que son las definiciones de L. Este es un operador diferencial. Operador diferencial. Entonces, como pueden ver, es una matriz de diferencias, de diferenciales. Y aparece la matriz D, ¿ok? Como una matriz de coeficientes. Y aparece la matriz B, que es el resultado de multiplicar L por N, ¿ok? Y la forma de ensamblar esta ecuación de forma matricial es esta, que está acá. Bueno, entonces ustedes lo que van a hacer ahora es mostrar que efectivamente esto que está aquí es esto que está acá. ¿Cómo lo van a mostrar? Pues haciendo las multiplicaciones. Primero, yo tengo L, es decir, van a multiplicar L por mi psi de E y todo esto transpuesto. Y después el resultado lo multiplican por D, ¿sí? Al final, pues tienen que llegar a esta expresión, que es un escalar, un 1 por 1. Bien. Entonces pueden comenzar. Hay preguntas sobre qué es lo que deben hacer. Profe, usted dice que empecemos de la respuesta y vayamos Exacto, o sea, sí, a la expresión. ¿Sí? exacto. Empezar de la respuesta, o sea, no tratar de empezar de la parte inicial, sino empezar ya desde la respuesta que tienen aquí y con estas formulaciones de L y de D y hacer las operaciones hasta llegar al principio, ¿sí? Digamos, empezar desde la parte final y llegar al principio. Esa vez es más fácil empezar, o sea, hacerlo de esa forma que desde el principio imaginar las matrices para que cuadren, ¿sí? Entonces es más fácil mostrar esta parte. Bueno, voy a comenzar. Ustedes pueden seguir. Ok, ¿alguno ya terminó? El que terminó puede alzar la mano en el chat.
Bueno, yo lo hago cuando alguno termine, cuando el primero, pero yo lo hago, ¿ok? Ah, bueno, ¿qué problemas han tenido hasta aquí? Porque veo que ninguno ha levantado la mano. ¿En dónde van o qué está pasando? Ya, profe, yo ya terminé. ¿Ya? Yo también ya terminé. Vale, vale. Sí, quizás, sí, veo que ya. Bueno, entonces, a ver si todos les dio. La idea es que, bien, tengo esta matriz L por los psi de E transpuesto. Lo primero que hay que ver es que esta es una matriz de dos filas por una columna, entonces probablemente este psi de E deba tener una sola fila, ¿ok? Entonces este psi de E es de una sola fila por dos columnas, quizás el psi de 1 y el psi de 2, ¿sí? Una sola fila. Bueno, pero independientemente del tamaño de esta matriz, podemos decir que esta matriz L por esta psi de E transpuesta es igual a psi de E
por L transpuesta. Bien. Entonces esta es una propiedad de la transpuesta. Si yo tengo dos matrices, una matriz A por B, todo transpuesto es lo mismo que B transpuesta por A transpuesta. Recordemos que la multiplicación de matrices no es conmutativa, es decir, que A por B es diferente de B por A. ¿Listo? Pero A por B y luego transpuesto, entonces es B transpuesto por A transpuesto. ¿Ok? Entonces tenemos que esta es L de sí por L transpuesto. Listo. Esta segunda parte, entonces, bueno, voy a escribirlo aquí. Sí por L transpuesto. L transpuesto es D de X por D de Y, que multiplica a mi D, que es el de X, 0, 0 de Y, luego que multiplica a L, entonces D de X, D de Y, y luego que multiplica al UE, bueno, UE transpuesto, voy a llamar perdón, este es psi E transpuesto. Voy a escribirlo así. Listo. Y esto aquí. Esto, entonces, multiplico esta fila por esta columna, esta fila y esta columna. Entonces, esto queda psi transpuesto por la primera. Bueno, esta es una por 2 y esta es una 2 por 2. Entonces, esto queda una 1 por 2, como de esta forma. Entonces, esta queda D de X de X. Y aquí queda D de Y de Y. Que lo multiplica a esta que está acá. Esta misma. Voy a cogerlo a ver si puedo. Bueno, a este de X de Y. ¿Okay? Entonces esta es una fila por dos columnas, una por dos, y esta es una 2 por 1. La multiplicación me da un 1 por 1, es decir, un escalar, y esto es lo que está aquí, un escalar. Entonces lo mismo, multiplico esto por esto de aquí. Ups, hay algo raro. Hay algo raro. L por U de E de psi de Y. Ya me estoy adelantando un poco para ver algo, y es que a ver, esto de aquí, si es efectivamente. Profe, es que creo que toca multiplicar primero el psi de E con el L transpuesto. Voy, el psi de E con el L transpuesto. Ah, claro. Sí. Sí, estos son unos valores constantes, entonces esta derivada da 0. Claro, sí, tiene razón. Aquí, entonces este es de psi, sí, y lo multiplico por dx y por dy. Ajá, y este es de psi, y este es de psi.
Listo. Tengo esto de aquí. Entonces aquí también incluso puedo hacer la misma multiplicación, ¿no? De U y de U. Ya, y ahora sí sale. Entonces, pues al multiplicarlo queda este por este, que es esto que está acá, de psi de e de x por du de x por dx, más esto de aquí, que es de psi de e de y por du de y. ¿Ok? Claro, este producto se aplica primero. Sí, muy bien. Listo. Entonces, es esto. Después de este paso, entonces, habíamos visto que es aplicar la aproximación nodal, que está u de e, que es función de x y y, o sea, está u dentro del elemento, se puede expresar como las funciones de forma o las funciones de base, n, por los valores nodales o los valores de las incógnitas nodales. Y eso es lo que hacen aquí. Entonces únicamente es aplicar este u, entonces ahora es n por psi, y teniendo en cuenta que L por N la vamos a llamar ahora B, entonces queda de esta forma. B transpuesto por D por B por DA, todo lo que multiplica aquí menos el psi de E, entonces este psi lo saco, o sea, la transpuesta, a ver, esta transpuesta queda psi de E transpuesto, ¿sí? Que es esto que está acá, por mi N transpuesto por mi L transpuesto, que esto es B transpuesto, que es esto que está acá, ¿vale? Esta la saco de la integral porque son los valores de las incógnitas nodales, entonces se pueden sacar porque son constantes, ¿sí? Entonces la saco de la integral. Luego esto que está aquí, pues el B transpuesto, este D se deja igual, y este L por N, pues es el B que está acá, ¿sí? Y este U de E también es, son valores constantes, valores numéricos, y se saca de la integral. Entonces, esto es lo que se observa aquí. Bueno, esta forma, esta integral sobre el área del elemento, tiene un nombre especial. Bueno, no esta como tal, pero la vamos a llamar K1. K1 del elemento. ¿Ok? Es como una matriz de rigidez. Esta es un nombre. No es la matriz de rigidez porque vemos que esta es únicamente la primera porción de esa integral, que la hemos porcionado en 4. Esta es la primera porción. Bien. Bueno, si hay preguntas, pues me detienen. Ahora, la segunda porción de esta integral. Yo creo que esta era la más complicada, ¿sí? Que tiene como más términos. Luego viene esta porción, simplemente es decir que este psi pues va a ser ahora n por los psi e, que son constantes. Este psi ya depende de x. Ahora n es la que depende de x y esta no depende de x ni de y. ¿Listo? Son constantes. Y resta entonces estas tres porciones de la integral. Que es lo mismo, aplicar la aproximación nodal. Sí, entonces esta es la aproximación nodal y esto es Galerkin. Que Galerkin lo que me dice es que mi aproximación nodal es igual a las funciones de ponderación. Entonces esta es la aplicación de aproximación nodal y de Galerkin. Bien, entonces se tiene el residuo 2, pues es esa integral, y aquí tenemos entonces la multiplicación de las funciones de ponderación por mis u's. Entonces se puede expresar de esta manera. Este psi de E es psi de E transpuesto por N transpuesto. Y aquí lo que se tiene es una multiplicación de la transpuesta de la función de forma por las funciones de forma, por la matriz de las funciones de forma, o sea, la matriz de las funciones de forma transpuesta por la matriz de las funciones de forma. Y esto hace parte del K2.
Entonces, vean la similitud que tiene con el desarrollo de W1. También se llega a una expresión del estilo: mis incógnitas nodales, que son las U's, mis incógnitas de las funciones de ponderación por una integral K, que no depende de los valores en los nodos, ni depende de los valores de ponderación. ¿Ok? Depende únicamente de que este B son las derivadas de las funciones de forma. Este D depende de los coeficientes. Entonces, aquí depende de las derivadas de las funciones de forma, que vamos a ver que las funciones de forma tienen una representación especial, son polinomios a trazos, ¿sí? De hecho, bueno, a trazos porque están definidos dentro del elemento, pero son únicamente funciones polinómicas, y este D son los coeficientes de esa ecuación diferencial parcial, que depende del material, ¿ok? Entonces, una son las funciones de forma, que dependen del elemento escogido, si es elemento lineal, cuadrático, y el D es una matriz que depende de el material, a veces llamado ecuación constitutiva. Listo, ya tenemos la segunda de las 4. Veamos la tercera. Entonces, es esta de aquí, esta de acá, psi de, perdón, es esta de acá, psi de E por Q. Entonces, lo mismo, se hace la aproximación nodal. Aquí únicamente, pues, la aproximación se hace al psi, no hay un U. Entonces, se queda por psi de E por T por esta F3. Esta F3, pues, es la integral, aquí está, de Q por el N transpuesto por dA. ¿Ok? Este Q, ¿qué tiene que ver? Si regresamos de nuevo hasta el principio, este Q es el valor que estaba aquí. Es un valor de una constante. ¿Ok? Y este término es un término que suele estar asociado a la generación de calor, por lo menos. Entonces, la ecuación de calor, que es la de esta ecuación de calor en estado estacionario, ¿sí? Si le sumamos un Q, quiere decir que hay una generación de calor. O la ecuación de equilibrio en un problema elástico, si le sumamos un B, quiere decir que hay una fuerza volumétrica. ¿Listo? Entonces suele estar asociado a esas propiedades de generación de calor, de fuerzas que se aplican en todo el contorno, de fuerzas volumétricas. Por eso aparece no como una constante K de rigidez, sino aparece como una F de fuerza. Entonces, aparece como una F de una fuerza. Y finalmente, el W4 es entonces esta psi de E por Q. Esta ya depende, es la única integral que en el dominio no es el área, sino es el contorno. Entonces, no todos los elementos interiores, pues no van a tener esta integral, porque la intersección, pues la intersección de los elementos internos, es decir, los que no son de contorno, pues es 0. Incluso los elementos de contorno que sean del tipo S1, pues tampoco aparecerá el valor de esta integral, será 0. Sin embargo, pues aquí se muestra para los que sí están en este término, cómo se calcula. Entonces es únicamente hacer la aproximación nodal, que es considerar este psi de E como este psi de E que depende de X y Y, como el psi de E que son valores nodales o valores nodales y de la función de peso por las funciones de forma transpuesta. Y está aquí como Fe. Bueno, hasta aquí está claro cómo
cómo es esta opción. Entonces, veamos qué fue lo que sucedió aquí. Se reemplazó. Entonces, esta es la ecuación de residuo. Teníamos que se aplicaba la integral por partes y que psi se anula en S1 y la aplicación de la condición de contorno en S2 nos daba esta de acá. Ahora, ¿qué sucedió aquí? La discretización, la aproximación nodal, entonces es la división de este W en diferentes partes. De hecho, creo que podría traerme mejor esta de acá. Aquí. Entonces, ¿qué sucedió entre esta y esta? La discretización. Vemos aquí que ya no aparece este W, sino que aparece con un superíndice, es decir, que se refiere a cada elemento. Y que aparece entonces aquí pues también los superíndices en cada uno de esta psi y de la u. ¿Qué sucedió ahí? Pues la discretización nodal. ¿Y qué sucedió en este? La aproximación nodal. Está aquí, ¿no? La discretización, aquí la aproximación nodal. Es decir, establecimos u de x, y, pues es igual a Sn por estas u, que son unos valores constantes. Y después de ahí se aplicaron las definiciones de B y de igual a L por N, que son las matrices, ¿sí? Y pues de aquí aparecen los términos de esta matriz de rigidez, estas U y estas fuerzas. Bueno, al final quedamos con algo de este estilo. Esta K1 y más K2 se pueden sumar, ¿sí? Y se queda algo de este estilo. El residuo ponderado en el elemento es igual a estas funciones de ponderación del elemento. Estos son coeficientes de ponderación, no funciones. Hablamos de coeficientes de ponderación en el elemento por la matriz de rigidez del elemento por los desplazamientos nodales en el elemento más las fuerzas nodales en el elemento. Digo fuerzas, pero en un problema térmico no representará las fuerzas. A veces se suelen nombrar simplemente estas como variables duales del desplazamiento. El esfuerzo es una variable dual de la deformación, por lo menos. Entonces aparece una F, ¿sí? Que está liada pues a estas integrales. Bueno, dejemos hasta aquí por hoy. Queda muy poco para terminar el tema, que es cómo se ensambla esta W dentro de la W final y aplicar las condiciones. Después de ahí, pues pasaremos a hacer ejercicios. ¿Listo? Entonces, en la clase de hoy se vio el procedimiento para el método de los residuos pesados. Empezamos desde la ecuación diferencial parcial con condiciones de contorno. A partir de ahí, pues, establecer el residuo, que es 0, solamente si la función es exacta. Y si es diferente de 0, pues estamos hablando de una función aproximada. Después de eso, pues, se plantea la integral de residuos, sobre todo el dominio, que se multiplica por esas funciones de ponderación. Luego se aplica la integración por partes. El siguiente paso sería la aproximación nodal, que es tener en cuenta que la discretización, que es la división en el dominio en diferentes elementos, y la aproximación nodal, que es tener en cuenta cómo esas funciones
del U, que es nuestra variable de interés, pueden ser dadas únicamente como función de las funciones de forma y unos puntos que son los puntos nodales. ¿Listo? Después de eso, pues se hace la forma matricial de la ecuación integral y pues obtenemos que el residuo es función de los coeficientes de ponderación por la matriz de rigidez elemental por las incógnitas nodales elementales y las funciones, las incógnitas de fuerza F. Bueno, hasta aquí hay preguntas. No, no se escucha, no los estoy escuchando. No sé si tienen preguntas, si están hablando, no los estoy escuchando. Pues bueno, quizás respecto al taller, yo les dejé subido al TIC la tarea número 3, entonces es el archivo que está comprimido, el punto archive sobre el ensayo Jomini. Creo que no está por tiempo porque, bueno, el archivo completo, la simulación, digamos, transitoria térmica ocupaba 1.8 gigas, entonces pues subirla es un poco complicado. Le subí una estática, o sea, térmica estacionaria para que realicen lo mismo y las que dicen un tiempo de 120 segundos se puede modificar dentro del time, ahí aparece time 1 segundo siempre, se puede modificar simplemente por 0.2, 0.5, es decir, busquen valores a la mitad, ¿sí? La idea con estas prácticas no es tanto como, es que ustedes aprendan, ¿sí? No, quizás no evaluar porque pues la simulación me quedó mal y además no aproveché el uso de simetría, sino simplemente es algo como para que manejen la parte de visualización de resultados. ¿Listo? Y también está una tarea de residuos ponderados para que mejoren este método. Sí, como que tomen más confianza. Bueno, Profe, ¿para cuándo serían esas dos prácticas? esa es La práctica y la- para el próximo miércoles, no para este viernes, sino el próximo miércoles. Me queda pendiente subir los videos también de esta semana, de crear las Named Selections, porque, bueno, el jueves tengo la sustentación de la propuesta doctoral, entonces estoy un poco como ocupado con eso, ¿sí? Por eso, pues, no les pongo tanto trabajo ni les subiré tantos videos. Solo los de la clase, pero no los demás. Ya, es eso. Entonces, pues, no sé si tengan más preguntas. Dejamos por hoy así y les subiré la clase en YouTube. ¿Vale? Entonces, chao a todos. Chao. Gracias. Luego.